Hola, ¿cómo están? Bueno, este video que vamos a compartir es una recopilación de partes del encuentro que tuvimos el 24 de abril, el viernes 24 de abril, que empezó a las 6:30 de la tarde con una grabación y un intercambio a través de Zoom que lamentablemente tenía mala calidad. No podíamos escucharnos bien, motivo por el cual lo interrumpimos y a pesar de que durante ese tramo se compartieron algunas cuestiones y luego hicimos otra sesión de Zoom de la que sí participaron algunos compañeros y que de la cual tenemos copia, motivo por el cual en este video van a encontrar una parte que tiene que ver con el primer tramo, donde se trabajaron algunas cuestiones teóricas, y otra parte que tiene que ver con el segundo tramo, donde ya está recuperado en nuestros intercambios. La segunda parte sí logramos buena calidad de intercambios de sonido, pero bueno, así que el primer tramo nos dedicamos un poco a intercambiar ideas acerca de cómo poder encontrarnos, que nosotros consideramos desde la cátedra tan necesario, como también evaluar las dificultades que tenían cada uno de los que estaban presentes en estas conexiones, las recomendaciones que existen a nivel de universidad, los intentos para mejorar esta cuestión que todavía no está resuelta, digamos, a nivel institucional, y cada uno los recursos que tiene, que dispone, las alternativas que existen. Bueno, bueno, luego se pasó a priorizar los motivos por los cuales se proponía el encuentro del 24. En primer lugar, la cuestión del parcial, el cronograma, las eventuales modificaciones y una propuesta de fecha a consensuar, la cuestión de los aportes de Paula Carlino y los motivos por los cuales fue sugerido su lectura en el teórico pasado, así como en la lectura de Primero Rivas. Y por último, una propuesta de actividad que se resignificaría para el próximo encuentro, en donde ustedes tendrían que trabajar con sus propias carreras, las incumbencias o alcances, los componentes del plan de estudios y sobre todo con las correlatividades. Repasamos brevemente cuáles eran las dificultades que prevalecían en el grupo respecto de la bibliografía, de los tiempos, de los temas y la comprensión, si había de algún modo se habían establecido vínculos entre los estudiantes para colaborar frente a las problemáticas y qué apoyos tenían, justamente porque esto tiene que ver con el tema de Paula Carlino y su propuesta de reflexión en torno al concepto y al proceso de alfabetización académica, que es un proceso que se inicia cuando se empiezan los estudios universitarios y termina alguna vez en la vida de cada uno, pero no necesariamente con el final de la carrera. Es importante que ustedes visualicen esta idea que presenta Paula Carlino de la alfabetización académica como un proceso en el cual nosotros también incluimos el concepto de alfabetización universitaria porque agregamos a las problemáticas que tienen que ver con el apropiarse del discurso científico y académico de cada campo profesional, también las dificultades que tiene que ver con el transitar la universidad, sus lógicas, sus modos de hacer y de producir conocimiento y de compartirlo, la vida dentro de la universidad, los derechos que tienen los estudiantes, los derechos que tenemos los docentes e investigadores, cómo nos manejamos y también la circunstancia que estamos atravesando que le confiere características muy particulares a este cuatrimestre, donde los desafíos que conlleva la vida universitaria se agravan o se agrandan con esta cuestión del COVID-19. El artículo que se les propone de Paula Carlino tiene como la finalidad de discriminar, por un lado, el
concepto que se manejaba anteriormente de que el proceso de alfabetización académica era una habilidad elemental que tenía como una adquisición espontánea, que lo que se podía hacer en algunas universidades era un programa compensatorio o en su defecto un taller de lectura y escritura, y que en realidad toda la cuestión académica era más que nada una cuestión de especialistas, mientras que la propuesta de Paula Carlino hace énfasis en la idea de que una persona entra a la universidad y siente atraviesa una cultura nueva donde hablan en otro idioma y ese sentimiento lo afecta verdaderamente para poder apropiarse de las prácticas discursivas que son propias de cada uno de los campos de conocimiento. Eso implica un compromiso por parte de todas las autoridades de la universidad y también nos aproxima a la idea de que ustedes piensen que ese problema que por ahí pueden sentir en este momento, de que no comprenden, de que tienen dificultades, de que tienen dificultades para atravesar todas de los desafíos que se les imponen en este momento, son comunes, son un problema reconocido, son un problema del cual las instituciones universitarias cada vez se están ocupando más, y no es natural que una persona, porque entra en la universidad, incorpore tan abruptamente el conjunto de saberes que tiene que ver con un campo disciplinar y en un cuatrimestre tan particular como el que atravesamos. Terminando esta primera parte recuperada de nuestro encuentro del viernes, tenemos a Primero Rivas, que es mexicano, un epistemólogo, educador, filósofo, que en su segundo capítulo del texto que está dispuesto en la plataforma, denominado Del pensar como primer momento del trabajo intelectual, hace una referencia que complementa de alguna manera las perspectivas ya planteadas por Carlino. Él habla de que pensamiento, sentimiento y acción son creaciones humanas que nos permiten entender el entorno y a su vez, mediante la acción, modificarlo, transformar la realidad, ¿no es cierto? El pensamiento para él es una forma de captar el mundo exterior a nuestra subjetividad, y a su vez también es una estructura, un esquema para que de alguna manera se objetiva e interpreta a la realidad conforme la comunidad a la que pertenece. En nuestro caso, hablando del trabajo intelectual, lo importante aquí es la comunidad académica a la que intentamos pertenecer. También el sentimiento, la sensibilidad, es una fuente de trabajo intelectual que acompaña, dándonos un registro no conceptual, que es un registro de la realidad que es imponderable, flexible, muta, y que tiene una gran generalidad, como todo esto se articula en la acción en la que transcurre el trabajo intelectual. Bueno, nos vemos en la segunda parte. Vamos a omitir las cámaras y vamos a ir directamente a partir de las dificultades que estamos teniendo. Quiero que vayamos a un punto que me parece vital, que tiene que ver con la realización del parcial. ¿Ustedes tienen idea del momento que estaba previsto el parcial? Escucho.
Rocío, ¿me escuchás? ¿Podés levantar el micrófono y decirme si me escuchás? Sí, se escucha. ¿Me escuchás bien, Sofía? Bien. Sonia, Sí, bien. Federico, Sí, la escucho, muy, solo muy no bien. presté atención al parcial, solo quería terminar los trabajos. Bien, no, ustedes saben que la universidad tiene instancias que son de evaluación de proceso e instancias de evaluación que van a la acreditación y que hacen que uno apruebe la asignatura o no apruebe la asignatura. Cada materia tiene determinado tipo de requisitos. Por ejemplo, no sé qué materias están cursando, me gustaría que me lo digan. Rocío, ¿qué materia estás cursando? Metodología, introducción, teoría de la lectura y comunicación. Cuatro materias. Bien. ¿Y todas ya te dieron un cronograma? Sí, ¿Cuándo tienen los parciales? todavía no pusieron fecha. Ninguna te puso fecha para el parcial. Por ahora no. Bien. Sonia, estoy cursando teoría de la lectura y metodología. ¿y tenés fecha de parcial ya? No. Bien. Sé que pusieron, en teoría de la lectura estuve leyendo y decía práctico 1, práctico 2 y parcial. Pero me parece que va a quedar obsoleto eso, porque no tienen fecha. Sí, en nuestro cronograma tiene fechas. La fecha, si ustedes entran al aula y entran al plan de trabajo docente, al final de todo está el cronograma, día por día, o semana por semana, la actividad que íbamos a tener y dentro de esto está el parcial, que está previsto para el 11 al 15 de mayo. No sé si acá lo ven. Díganme ustedes porque yo no veo lo que ustedes están viendo. A ver ahí. Más o menos. Bueno, fíjense después, bien en el plan de trabajo docente, estaba previsto del 11 al 15 de mayo. En realidad las clases empezaron 15 días después. Así que el motivo por el cual yo quería dialogar este tema con ustedes es porque mi intención es prorrogarlo 2 semanas, pero también quería conocer cuáles eran las fechas de las otras asignaturas que ustedes están cursando. En tu caso, Sofía, ¿cuáles asignaturas estás cursando? ¿O Nuri? ¿Alguien más que aporte fechas posibles? Hola, profe. Yo estoy cursando dos nomás, metodología e introducción. Y por Bien. ahora, en introducción no pusieron fecha. No recuerdo que hayan puesto fecha. Y tampoco tienen el cronograma subido al aula. Fijarse ahí. Por lo que comentaron el otro día, iba a ser después del segundo práctico. Por lo que entendí. Bien. Y el segundo práctico, no sabes bien para cuándo es. En realidad no, pues justo la semana que viene ya empezamos con el eje 2 de introducción, así que ya calculo que serán 2 semanas o 3 y ahí tendremos el parcial. Bien. Bueno, entonces, si no existe ninguna fecha, podemos acordar entre nosotros, esta fecha podría ser probable, sería para el 29 de mayo. Si quieren irlo anotando, ya después se hará la comunicación formal a través del aula, pero para que tengan por lo menos una fecha a partir de la cual puedan ir organizándose en el estudio. Sí, revisé el programa docente, pero
No decía parciales, solo trabajos prácticos y feriados. Si mirás, en el plan de trabajo docente tiene puesto la semana 9, que es del 11 al 15 de mayo, primer parcial escrito individual, que está paralelo al trabajo práctico número 2. Fíjate bien en la segunda columna, es donde está puesto. Yo estoy leyendo lo que está subido, por eso te digo. Fíjate bien ahí, en la segunda columna dice primer parcial escrito individual. Ya lo hice. Bueno, lo que estoy proponiendo es que ese parcial lo corramos 2 semanas, o sea, el momento que iba a ser el recuperatorio, que sea el primer parcial. Lo que nosotros siempre les decimos es que antes del parcial, la semana antes, nosotros hacemos un simulacro del parcial. Es como un parcial parecido al que ustedes van a tener, para que ustedes vean cómo se les va a tomar, con qué formato, con qué características, qué nivel de exigencia, y la semana anterior acordamos entre todos los criterios de evaluación. Así que ustedes se supone que tendrían que llegar a la situación de evaluación del parcial sin tener situaciones que los sorprendan, sino que vayan sobre seguro y lo único que tengan que hacer es estudiar para ese día, obviamente, pero que no tengan sorpresas ni situaciones desconocidas. Por ese motivo, se hace una semana antes un simulacro. En este caso, cuando se hace en la modalidad presencial, que es lo que nosotros no podemos hacer en este momento, cada uno puede concurrir al examen con todas las anotaciones y textos y libros para ir viendo de qué se trata. Acá obviamente va a ser también así, y obviamente que ustedes en el parcial pueden consultar en su casa, donde están haciéndolo, toda la bibliografía que tengan a su disposición. Pero no se confíen por eso, porque el hecho de hacer un parcial al libro abierto no conveniente que se confíen de la situación de que van a tener todo para leer ahí en el momento, porque las preguntas tienen un nivel de elaboración que les van a exigir un conocimiento del texto en forma previa. No sé si quieren hacer preguntas o comentarios sobre este tema. Una pregunta. ¿Puedes repetir la fecha que va a ser el parcial por ahora? Sí, como no, el 29 de mayo. Ah, ok. Ah, y también quería avisar que a Sofía no le anda el micrófono, así que se está comunicando por el chat. Ah, bien. No sé si Agustina, que está acompañando esto, puede mirar el chat, porque yo como estoy mirando también para los que están entrando, se me está complicando para hacer las dos cosas a la vez. A ver, voy a mirar en el chat, acá lo tengo. Estoy cursando introducción. Sofía dice que está cursando introducción, comunicación y metodología, pero no tiene fecha. Bien, bueno, o sea que todos están más o menos en esas condiciones. Entonces, ya tienen una fecha como punto de referencia, que es la de esta asignatura, que es el 29 de mayo. Estoy admitiendo a Silvina, que está entrando. Y ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, entonces, ya vimos lo del parcial. Emilia, ¿Sí? Nuri pregunta cuáles serían los textos tuyos que entrarían en el parcial por chat. Bueno, en el parcial todavía es muy pronto decir todos los textos, porque en realidad se van tomando decisiones hasta la última semana en función de lo que se logró avanzar y no, de lo que no se logró avanzar. Pero de lo que tenemos hasta el momento,
hasta el momento trabajado, solamente estaría el texto de Carlino y el de Rivas. Y lo que les iba a decir ahora es que preparen y que vayan leyendo el texto de Karina Presta. Y seguramente entra al parcial, porque eso es el otro tema que viene, que ya corresponde al eje 2, Alicia Llanela en sus 2 textos, y el texto de Carlos Sabino. Eso está todo subido en el aula, y todo corresponde al bloque 1 y al bloque 2, como mínimo. De acuerdo al avance que tengamos hasta ese momento, es muy probable que entren algunos textos más, pero en principio con esto ya tienen para ir leyendo bastante, ¿no es cierto? Profe, Bueno, una pregunta. ¿sí? Recién había entrado, así que me perdí la mitad de la conversación. Sobre los parciales, ¿cómo van a ser? Los parciales son de 2 maneras. El primer parcial es escrito, y obviamente en estas circunstancias en las que estamos atravesando, es distinto del parcial que rinden los alumnos cuando van a la clase presencial. Es una prueba a libro abierto, y la característica que tiene esta asignatura es que por su modo de trabajar y también por su preocupación, digamos, por la cuestión de la alfabetización universitaria, la característica que tiene esta asignatura es que la semana antes nosotros hacemos un simulacro. ¿Qué quiere decir un simulacro? Es una situación muy parecida a la que ustedes van a tener, tienen que resolver 1 o 2 preguntas para que se vayan dando cuenta de cómo va a ser, vayan viendo el tiempo, se vayan dando cuenta también ustedes cómo se encuentran, y yo generalmente, después de eso les hago una devolución, seguramente vamos a tener un encuentro donde yo les voy diciendo lo que veo bien y lo que no veo bien de lo que ustedes hicieron en relación con lo que la materia espera respecto de ese punto. Ese es el primero. El segundo y último parcial, que generalmente son los últimos días de clase, es oral. Y es individual. Es grupal, es a pequeños grupos. Y ahí lo que se va, por supuesto, también conocimiento, pero también la forma en la que habilitan el discurso, cómo preparan la exposición, cómo sostienen esa línea argumentativa que tiene la idea de lo que ustedes vienen a plantear. No sé si esto alcanzó a satisfacer tu inquietud, o querés, Ellen, o querés que te haga algo. No, sí, entendí. Muchísimas gracias. Acá preguntan si de Rivas las páginas a leer tiene que ser todas las 170, no. Las del Rivas solamente tienen que leer de la 31 a la 41, que es cuando él habla del trabajo intelectual. Lo demás es un texto interesante porque es un autor con una postura ideológica muy posicionada, muy fuerte, pero no es requisito. Si se puede, yo siempre trato de que tengan la obra completa para que les quede, pero no porque ustedes tengan que leer todo eso, sino solamente esas 10 páginas. A ver qué más. Acá creo que hay una pregunta, antes dice, una consulta, ¿se podrá realizar alguna guía que nos oriente en cuanto a qué enfocarnos en los textos del teórico, orientativo nada más? Sí, la idea es justamente que yo iba a trabajar hoy, es un poco orientarlos a qué mirar en el texto de Carlino y en el texto de Rivas, pero de todas maneras les anticipo que estos 2 textos son como un poco como una introducción, y para el parcial es poco probable que haya mucho contenido que se presente sobre estos 2 textos, porque son como un marco de referencia más que nada. Puede ser que se pregunte, eso es una pregunta que puede existir, que
apunta a la cuestión de la diferencia entre el concepto de alfabetización académica, que es el que porta Paula Carlino, y el de alfabetización informacional, que es del que incorpora Karina Presta, que es la autora, yo les estoy haciendo referencia, que vamos a trabajar. Estoy teniendo algún problema con la pizarra, porque antes de empezar esta otra versión, yo podía mostrarles la pizarra sin dificultad, y ahora se me está complicando compartir la pantalla. Lamentablemente, ustedes no están viendo la pantalla, ¿no es cierto? El PowerPoint preparado, mejor dicho, el Genially que había preparado, no lo están viendo. ¿Me están viendo? No, no se ve. No, pero los que estuvieron más temprano vieron que se veía. Bueno, ahora no puedo proyectarlo. No sé qué estoy cometiendo o cuál es el problema que hay. Bueno, había preparado yo un Genially que trabajaba sobre el concepto de... Bien, acá me están diciendo los chicos que no se ve, que no se ve y que no se ve. Bueno, lo que les había preparado era un poco una idea de que centren la mirada en el texto que tienen de Paula Carlino, casi exclusivamente en esta cuestión. Que Paula Carlino de lo que hace es en la idea de que el proceso de alfabetización académica es justamente eso, es un proceso que es inacabado, que dura toda la vida, y que ustedes en este momento lo que están haciendo es iniciando un tramo del proceso de alfabetización académica. ¿Por qué se dice proceso de alfabetización académica? Porque en este momento ustedes vienen a buscar un conjunto de saberes que tienen que ver con un campo ocupacional, profesional, científico, y que esos saberes que ustedes vienen a buscar, paulatinamente los van a ir incorporando, pero nunca se termina. De hecho, ninguno de nosotros, los docentes e investigadores de la universidad, nunca terminamos de investigar y de aprender y de tener que saber cada vez más sobre nuestro campo ocupacional. Esa es una idea que yo quiero que ustedes rescaten de Carlino, es la importancia de pensar la alfabetización académica como un proceso. Primero. Segundo, que ella se refiere a lo que se vive en la universidad, no sé, ahora me gustaría compartirlo con ustedes, que lo que vive el estudiante cuando entra a la universidad y cuando empieza a asistir a las clases es un proceso similar al que vive un inmigrante cuando llega a una nueva ciudad, donde el sentimiento que tiene esta persona que decide estudiar es la de no entender nada al principio y paulatinamente ir incorporando cada vez saberes más complejos, más diversos. ¿Alguien tiene una sensación de esa naturaleza similar, de encontrarse con que le hablaba con un idioma que no comprendía? Sí, es cierto. Me pasó en Francia, cuando un viaje escolar de inglés. Bueno, pero acá lo sentiste, estamos hablando del mundo, del ingreso al mundo académico. ¿Sentiste que no entendías? ¿Cómo te Todavía hablaban? lo siento. Bien. ¿Alguien más? Sí, sí, se siente la diferencia, profe. Bien. Bueno, eso es un proceso que es paulatino, es progresivo, y el rol que tenemos los docentes universitarios es acompañarlos en este proceso, no solamente los docentes, sino también los adscriptos y los propios compañeros. Hay algunos compañeros que han transitado otros espacios de formación que ya
en forma colaborativa y sobre todo en este momento en la forma en la que nosotros estamos trabajando, en las circunstancias de emergencia en las que estamos trabajando, hay que establecer y fortalecer las relaciones de colaboración entre, no solamente entre docentes y estudiantes, sino entre pares, entre estudiantes y entre docentes. Eso es lo que les quería entonces señalar de Paula Carlino, la importancia que tiene la adquisición de este discurso académico, este discurso científico que es propio de la vida universitaria. Y también decirles que si bien Carlino incorpora el concepto de alfabetización académica, nosotros en esta cátedra y en el grupo de investigación en que yo dirijo, preferimos utilizar también el término alfabetización universitaria, porque lo consideramos un poco más complejo, pero que da cuenta de otros saberes que son propios de la vida universitaria y que los estudiantes no necesariamente conocen porque vienen de otros niveles de la enseñanza, donde esos términos o esas formas de hacer, que es lo que ustedes están aprendiendo en este momento con Hernán, a cómo se escribe y cómo se el conocimiento en la universidad, son propios de este espacio y no de otros niveles de la enseñanza. ¿Sintieron diferencia en las formas de expresarse, en el tipo de textos a los que se han aproximado? ¿Han sentido alguna cuestión que tiene que ver con esto? Es un texto académico, diferente al que podemos ver en otra literatura, en otros cuentos o lo que sea. Está bien. ¿Y qué característica fundamental tiene el texto que ustedes han accedido? Por ejemplo, ¿son textos dirigidos a estudiantes? ¿Son textos pensados y hablados para alguien que está estudiando? ¿O son textos que están comunicándose con un par del docente o del investigador? ¿Qué les ha tocado? Son textos científicos, están dados para un público académico. Bien, no son pensados en una forma didáctica, podríamos decir, no tienen un propósito comunicativo de enseñanza, sino que tienen un propósito comunicativo de argumentar una idea en función de una investigación, de un pensamiento, de un ensayo, ¿no es cierto? ¿Eso lo han sentido? Claro. Digamos. Sí. Y por eso es la dificultad que ustedes pueden llegar a atravesar al principio, pero eso es un proceso que pueden transitar este puente, que son estas asignaturas del primer año, y que se van a ir apoderando paulatinamente de esa terminología y de lo que es la vida universitaria, lo que es la diferencia entre un bedel, que es un término que bueno, ustedes no llegaron a conocer porque el bedel en la universidad es el que se ocupa de la distribución del espacio, la diferencia entre el trabajo práctico y el teórico, que en otros niveles de la enseñanza no existe, está el teórico por un lado y el práctico por el otro, la diferencia entre el parcial y el final, la diferencia entre el trabajo práctico y el parcial. Son todas cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria, la existencia además de un rol docente en el aula. Yo soy la responsable de la asignatura, soy adjunta, Hernán es jefe de trabajos prácticos, y en este momento ustedes no han tenido ayudantes porque nosotros tenemos una ausencia en la materia, pero existen otras figuras como el ayudante de trabajos prácticos que podría estar al frente de ustedes en las comisiones de trabajos prácticos. Son todos términos nuevos, formas de transitar y de vivir la universitaria que paulatinamente para ustedes van a ser naturales. Lo que tiene que ver también con un esfuerzo y un acomodamiento que paulatinamente van a ir acrecentando. Bueno,
Estas ideas de Paula Carlino que les decía, entonces el concepto de alfabetización académica como proceso, el concepto de la inmersión como un inmigrante a una nueva cultura, el concepto de que en la universidad se escribe, se lee y se aprende de una forma diferente, pero que parte de una experiencia que ustedes ya tenían. Si no, no sería posible. Todos están en condiciones de seguir aprendiendo porque tienen los conocimientos previos. Algunos tendrán más en un aspecto, más en otro, pero uno a su manera irá incorporando estos. Y el otro autor al que también hice referencia en el teórico que ustedes seguramente habrán leído, es Pablo Rivas, primero Rivas, que él, lo que me gustó de ese texto que lo incorporé este año, y que, Emilia, ¿sí? Abarca dice que está esperando que aceptes la acepté. solicitud para entrar. Lo acepté. Ah, listo. ¿No Perfecto. entró? Ahí está. Ah. Gracias. Sí, Hola Pablo, disculpa, Hola. No. ¿Cuánto hace que estás esperando? Estamos sin cámara porque tuvimos problemas en el anterior, no se escuchaba bien. No sé ahora si están escuchando bien, cómo están escuchando. Escucho perfecto, ahí desactivo mi audio. Bien, tu audio, sí, bien. Bueno, vos justamente sé que estás preocupado por la cuestión del uso del Zoom. Nosotros hicimos una introducción, hicimos un recorrido sobre las opciones que tenemos, las dificultades que tiene cada uno con cada una de las propuestas, y lo que hablamos al principio es de que íbamos a ir incorporando paulatinamente distintas formas o herramientas de comunicación para ir teniendo en cuenta las realidades de cada uno y las posibilidades también de cada uno. Después creo que eso quedó grabado en el Zoom anterior, ya después los compaginaré y trataré de hacer un compacto donde se pueda compartir esta conversación que tuvimos en forma previa. Ahora estábamos con Paula Carlino, que es un texto que se recomendó en el teórico anterior, y también hablamos con los compañeros de la fecha del parcial, que quedó para el 29 de mayo. En tu caso no es tu problema porque vos tenés aprobado, pero bueno, te lo comento como para resumir lo que se fue diciendo. De primero Rivas, un pensamiento que me pareció interesante para recuperar y para compartir, es esta cuestión de que él habla de que el trabajo intelectual implica nos acaban de prorrogar los 40 minutos, así que vamos a poder seguir. Que el trabajo intelectual implica un pensamiento, implica un sentimiento y una acción. Y que en este momento que estamos atravesando, por eso lo elegí al texto, me parece que de algún modo da cuenta de lo que estamos viviendo. No solamente importa el pensamiento como racionalidad o como forma de incorporar la realidad y de objetivar la realidad para transformarla, porque eso es lo que todos pretendemos, estudiamos para transformar la realidad, conocemos para transformar la realidad, sino que también ese pensamiento y ese conocimiento objetivable en una lectura del mundo que nos rodea, también se acompaña de un sentimiento. Y en este momento, los sentimientos de los estudiantes y también de los docentes que nos hemos visto en la necesidad de dar respuesta a esta emergencia, bien cuenta. Y vamos a tratar de que esto lo podamos ir pensando, lo podamos ir racionalizando de ahora en adelante, para que la acción, que es lo que plantea primero Rivas,
recupere nuestra experiencia, que es también de lo otro que habla primero Rivas, la riqueza de la experiencia, de los saberes de la experiencia, de este entrelazamiento entre el sentimiento y el pensamiento, y no dejar que los sentimientos, en este momento a veces un poco cargados de pesimismo, de dificultad, de cosas trabadas, impida que podamos avanzar. Sabemos que hay algunos estudiantes que han ido abandonando y eso nos tiene un poco preocupados, y bueno, también les apelamos a la solidaridad entre todos nosotros como para irlos acompañando a aquellos que tienen dificultades para conectarse, para poder acceder a los materiales, para poder resolver las problemáticas que le plantean los distintos recursos que tienen. Hay muchos que no tienen computadora, otros se están manejando solo con computadora y el celular no les permite determinado tipo de conectividad. Estamos en una situación donde tenemos que ser todos creativos y poner en juego todas estas cuestiones. Y luego de este señalamiento así de los puntos que tienen como más relevantes autores como Carlino y primero Rivas, les quiero comentar algunas ideas que están presentes en Karina Presta, que es la autora que yo les propongo que le agreguen en las lecturas. Karina Presta es una bibliotecaria de la Universidad de La Plata, Paula Carlino es una psicóloga de la UBA, dos investigadoras prestigiosas, y Karina Presta recupera la idea de alfabetización académica centrada en la cuestión que tiene que ver con el discurso académico, profesional, científico, e incorpora un concepto que es más ligado al métier, a la forma de hacer de los bibliotecarios, que es el concepto de alfabetización informacional. Ella compara estos dos conceptos, los distingue. Esta sí va a ser una pregunta de parcial, distinguir el concepto de alfabetización académica del de alfabetización informacional, y cuál es el rol que tiene el futuro bibliotecario con respecto al rol, al hacer, al acompañar, al ser sostén de los procesos de alfabetización informacional, y cuál es el rol que tienen hoy como estudiantes. Como estudiantes, el rol de hoy es apropiarse de ese conocimiento, o sea, estar transitando el proceso de alfabetización académica. Como futuros profesionales de la bibliotecología, su rol es acompañar los procesos de alfabetización informacional que están transitando los distintos seres que se acerquen a su desempeño como bibliotecarios. ¿En qué sentido? El concepto de alfabetización informacional apunta a algo transversal que acompaña a lo largo de toda la vida, que no apela a saberes propios de distintos campos disciplinares, sino a aquellos saberes que son transversales, que son potenciadores de los otros saberes. Y ahí el rol del bibliotecario es fundamental. Entonces, discrimina claramente estos dos conceptos. Sonia, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe, estaba buscando una virome para anotar. Ah, bien. No, ¿sabes qué? Apareció tu nombre en la pantalla. Me llegó la pregunta del parcial y por la mitad. Bueno, si quiere, lo repito, lo que quiero decir es que seguramente va a haber una pregunta en el parcial que tenga que ver con discriminar o diferenciar el concepto de alfabetización académica que utiliza Paula Carlino con el de alfabetización informacional que incorpora Karina Presta. ¿Eso lo pudiste tomar? Está bien, Karina Presta. Karina Presta, eso está subido en el bloque 1, ustedes lo tienen, ya para ir leyendo. Karina Presta. Información institucional. No,
alfabetización informacional. O sea, tiene que ver con la idea del proceso que atraviesa toda persona en esos aprendizajes que son transversales, que son a lo largo de toda la vida, que tienen que ver con saberes que como la base para después poder adquirir los saberes propios de cada campo disciplinar. Cuando uno transita un proceso de alfabetización académica en la universidad, lo que hace es aprender y apropiarse de términos, conocimientos, saberes que son propios de la medicina, que son propios de la ingeniería, que son propios de la bibliotecología, depende del campo que uno haya elegido. Cuando uno habla de saberes del campo de la alfabetización informacional, está hablando de saberes transversales, que no tienen que ver necesariamente con un campo disciplinar. Son ellos que acompañan la formación uno para la vida. Y en eso los bibliotecarios tienen un rol fundamental. Bien. Bueno, y lo otro que quería, ¿hay alguna pregunta, comentario? Esto igual lo vamos a seguir trabajando en el próximo teórico. Si quieren hacer algo, hacer algún comentario me dicen, y si no... O sea que, perdón. ¿Sí? En resumen, además de Vitarelli, Carlino, y Araujo, hay que leer, ¿cuántos más hay que leer esta vez? Antes de que me olviden. Vitarelli y Araujo son textos que ustedes tienen que utilizar en el práctico. Yo estoy hablando de los textos que van para el teórico. Sí, yo sin excepciones iba a decir, porque sí, también para el parcial, sí. Bien, para el parcial después nosotros les vamos a hacer un listado de los textos que van en forma bien rigurosa para que no quede nada afuera, pero de lo que yo estoy hablando, de los textos de los teóricos que van para el parcial, son, hasta el momento, la clase que viene se agregan más. Hasta el momento son Carlino, Rivas y Presta. Hasta el momento. La clase que viene empezamos con el bloque 2 y conocimientos científicos, que ahí va Gianella, Sabino. Cada clase se van agregando los autores. Igual yo no se los voy a dar todos juntos porque nadie va a leer todos juntos. Se van agregando. Si quieren saber todos los textos que corresponden al bloque 1 y al bloque 2, lo tienen en el programa que está subido en la pantalla, en la plataforma, o no, en el trabajo docente que también está subido en la plataforma, o si no, en la bibliografía obligatoria que también está subida en la plataforma. Ahí sí tienen todos los textos, pero yo les voy dando de a poco a medida que vamos avanzando. Federico, ¿quedó claro? Sí. Hasta el momento son 3. Hasta el momento son 3. La clase que viene serán más. Entiendo. Quiero agradecer la oportunidad de escucharla, profe, porque esto me sirve a mí para repasar conceptos e ir refrescando todo a los efectos de poder rendir el final. Básicamente es por eso que estoy asistiendo a las clases virtuales en lo que es metodología. Abarcan. Bien, acá Silvina dice, a mí lo que me pasó es venir de otros campos de estudio y tener que adaptarme específicamente al vocabulario técnico del campo bibliotecológico y de las formas de trabajo que difieren de una cátedra a la otra. Sí. También dice, antes sí, debe ser por la conexión. Definitivamente yo me sentía como en un nuevo mundo. Y sí, y además esta modalidad de trabajo que estamos teniendo en este momento, donde no podemos vernos las caras, donde no podemos trabajar como
como estamos acostumbrados a trabajar, obviamente también lesiona de alguna manera y genera esta distancia que de la otra manera no estaba presente. Silvina pide algo que nos ayude a saber en qué detenernos. Bueno, creo que con esto que te dije tenés algún anticipo. De todas maneras, voy a intentar hacer una guía para que les resulte un poquitito más cómodo el trabajo. Pero ya con esto tienen una guía. A ver, hay otra pregunta que dice, en realidad me siento bastante más cómoda a distancia. Me era muy complicado presencial debido a que vivo en Miramar. Bueno, mirá vos, mirá Sofía, que vale. Viste que a veces uno sin querer obtiene beneficios de las situaciones menos pensadas. Me alegro entonces. Lo que quería proponerles ahora es, si les parece bien, no sé si ustedes leyeron los mails que yo les mandé, donde les sugería que tuvieran hoy presente el materiales de los planes de estudio. ¿Los tuvieron presentes? ¿Los tienen adelante? De los planes de estudio que cada uno esté cursando. Por ejemplo, Silvina, ¿qué plan estás cursando? ¿Qué carrera y qué plan? Sí. Federico, ¿qué plan? Por ahora estoy haciendo descripción documental 2, metodología con ustedes, organización de conocimiento 2, teoría de la lectura y nivel de idioma inglés para ciencia de la información. También No, tenía me refiero a qué plan de estudio, qué carrera estás cursando. el bibliotecario. Hola. ¿Bibliotecario escolar? Y documentalista. Bien. ¿Quién más quiere comentar? Profe, ahí ¿me escucha? Sí. Hola. Ahí me puede poner el micrófono. Yo estoy haciendo bibliotecario escolar. Bibliotecario escolar. Helen, ¿qué estás haciendo? Yo estoy documentalista. Documentalista. María Agustina ya sé. Sofía. Nuri. Yo estoy haciendo para bibliotecaria escolar. Bien. Silvina, ¿ya dijiste? No. Falta Sonia. También para bibliotecaria escolar. Bueno, hay un ejercicio que yo siempre les propongo que se haga, pero no sé si a partir de los tiempos que tenemos, tal vez se lo deje como una consigna para la próxima clase. ¿Ustedes saben qué es lo que trae adentro un plan de estudios? ¿Qué tiene un plan de estudios? ¿Los tienen en la mano los planes de estudio que les dan cuando empiezan la carrera, en el centro de estudiantes? Cada materia, algo parecido a esto. Sí, lo teníamos, sí, yo lo tengo. ¿Pero no lo tienen en la mano ahora? No, yo por lo menos me acuerdo de las consignas y conceptos que tenía y yo tengo bien en claro que quiero ser bibliotecario documentalista. Y me reescribí en introducción y estoy en calidad de oyente en su materia y estoy estudiando inglés, laboratorio de idioma en este momento. Bueno, porque es muy importante tener claro el perfil
ocupacional, que es uno de los componentes de un plan de estudio, o sea, qué tipo de graduado va a configurarse si esa persona sigue esas materias que están en ese plan de estudio. Hay, digamos, entonces, un componente que es el perfil, otro componente que es el título, otro componente que es los alcances o las incumbencias, y otro componente que son las asignaturas, los objetivos y, ¿qué más? Las correlatividades. Las correlatividades son importantísimas. ¿Para qué sirven las correlatividades? A ver. Cuando una materia es correlativa con la otra. ¿Qué quiere decir eso? Para tener un buen promedio. No, no sirven para tener un buen promedio. Tiene un poco con lo que dijo Sonia. Porque se necesitan de los conocimientos previos de una materia para poder después continuar la que está a continuación. Tal cual. Hay un ejercicio que yo les hacía hacer y que los invito a que lo hagan. Independientemente de que sean estudiantes de bibliotecario escolar o de bibliotecario documentalista, no importa la carrera a la que persigan, es que se tomen el trabajo de fijarse en las correlativas y pensar, idealmente, no en el caso de ustedes, pero idealmente, si ustedes no pudieran hacer más que 2 materias por cuatrimestre, 2 por cuatrimestre, respetando las correlativas, ¿cuántos años les llevaría la carrera? Como 10 años me va a llevar. Bueno, pero es importante saberlo y tener un diseño estratégico y muy bien pensado de las correlativas, cómo inciden en este recorrido. Si yo me equivoco, le pongo una materia por comodidad a otra que es correlativa, eso en la vida mía va a significar más de un año más de permanencia en la universidad. ¿Se entiende? El valor que tiene no confundir la elección. Esto es lo que hice yo. Bien. Esta es mi lista de desempeño. Hice todas las materias disponibles en el curso. Por ahora puse 5 años porque me dijeron que era así. Pero de vez en cuando, si me tardo en alguna, pongo cuál hice, cuál no pude hacer y cuál está desaprobado, cuál está aprobado. Bien, pero vos ¿tuviste en cuenta las correlativas? No sé qué es eso. Bueno, justamente por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque una correlativa, por ejemplo, esta asignatura, ¿correlativa de cuál? Metodología del trabajo intelectual, la necesito para hacer ¿qué otra materia? Según el público. Ay, Dios. ¿Eh? Ay, perdón, olvidé que estaba el micrófono. Ya me acordé. Perdónenme todos, ya me acordé. ¿Por qué quise estudiar esto? Yo les propongo que para la clase que viene, igual lo voy a poner en el aula porque son muy pocos los que están en este momento bien conectados, mejoren un resultado de cuántos años les llevaría estudiar nada más de 2 materias por cuatrimestre respetando las correlativas. Eso, tarea para el hogar. No implica mucho tiempo, no significa ponerse a leer. Lo único que tienen que tener en cuenta es esta cuestión. Y también prestar atención a los distintos perfiles, que supongo que lo habrán pensado. ¿Cuál es el
diferencia entre el bibliotecario escolar y el bibliotecario documentalista? Lo que acá hay gente para las dos opciones. Bueno, que justamente el bibliotecario documentalista tiene un perfil sensiblemente diferente al del escolar. Abarca otras áreas, más en el ámbito privado, o incluso dentro de la misma universidad también, por el título habilitante que tiene, digamos. Básicamente lo que yo interpreto y entendí durante el tiempo que estuve. Sí, el título habilitante puede trabajar en otras bibliotecas que no sean escolares. Exacto. Pero sigue siendo un bibliotecario. Con un Sigue siendo un licenciado, bibliotecario. bien. ¿Y qué es un licenciado en bibliotecología? ¿Qué puede? Y un licenciado puede trabajar en institutos como el CONICET, como el INIDEP, por ejemplo, instituciones científicas. Bien. Por citar un ejemplo. Bien. Y el bibliotecario documentalista, perdón, el bibliotecario escolar graduado en la Universidad de Mar del Plata, ¿en qué lugares de nuestro país puede trabajar? No solamente en escuelas primarias y secundarias. No Bien, solamente en escuelas primarias y secundarias. Bien. También en ámbitos privados, también, dentro del área de incumbencia que tenga título habilitante. Bien. ¿Y puede trabajar en qué lugares físicos, es decir, en qué provincias de la Argentina? En todo el país, el título es a nivel nacional. ¿Eso lo diferencia de qué otros bibliotecarios escolares que se reciben también en la provincia de Buenos Aires? Hay un área que tienen las escuelas privadas, como FASTA, que tiene también una carrera de bibliotecario, que no necesariamente lo habilita a distintas jurisdicciones. No tiene título habilitante en otras provincias. Justamente FASTA es también una universidad y tiene una cobertura nacional. Los institutos terciarios son los que, de la provincia de Buenos Aires, son los que tienen una formación para la provincia de Buenos Aires. Lo que tienen, las atribuciones que tienen las universidades nacionales es que justamente eso, cualquiera de ustedes cuando se reciba de bibliotecario escolar puede trabajar en cualquier parte del país, a diferencia de quienes se reciben en otros espacios, que la jurisdicción es mucho más restringida. Y lo que les da los títulos emitidos en las universidades es que tienen validez nacional. En todo el territorio nacional la persona puede ejercer su profesión. Esa es una potestad que solamente tienen las universidades nacionales. Y que con el título la persona ya puede empezar a trabajar. No necesita ninguna convalidación ni ninguna posterior. Sí, uno de mis objetivos, uno de los objetivos que tengo yo es por ahí trabajar de bibliotecario en la misma universidad, porque eso implicaría una mejora en mi carrera, que yo trabajo como no docente, y pasar a ser docente, digamos, de la planta en cuanto al plantel de bibliotecarios. Ese es uno de mis objetivos. Bueno, cuestión de esforzarse. Entonces, ¿quedó claro la actividad para la próxima de trabajar con el supuesto de que yo no puedo hacer más de 2 materias y tengo que respetar las correlatividades? Bien. Volviendo hacia atrás, entonces, hemos repasado algunas ideas de Paula Carlino y de Primero Rivas. Hemos decidido en forma conjunta que el parcial queda para el 29 de mayo, porque ustedes no tienen fecha de ninguna de las otras materias, y hemos prorrogado la fecha del parcial a partir de que empezamos 2 semanas más tarde. Hemos repasado alguna bibliografía recomendada hasta el momento, que son Carlino, Rivas, ahora se agregó Karina Presta, y ya la clase que viene seguiremos con otros textos, porque vamos a empezar a trabajar con
el bloque número 2, donde la cuestión central está en el conocimiento científico, o sea que ya empezaremos a trabajar con Gianella, y hemos analizado algunas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que se va a realizar el parcial. ¿Algún comentario, sugerencia? Y si no, ya vamos cerrando porque ya van a ser las 8 de la noche. Perdón, yo tengo una consulta. Ahora pude conectar mi micrófono. Yo soy nueva en este tema de la universidad y quería preguntar cuál sería la diferencia entre un parcial y un final. Bueno, el parcial y el final tienen cosas en común, que son dos instancias obligatorias de acreditación. Una cosa es la evaluación y otra cosa es la acreditación. Yo te puedo evaluar para decirte, mira, vas bien, esto te falta, tenés una necesidad de seguir avanzando, pero la diferencia entre una evaluación para un seguimiento, una evaluación de proceso, y el parcial o el final, es que son dos instancias de acreditación obligatorias. En los planes de trabajo docente, que están subidos en el aula, si querés mirarlo, el alumno tiene que cumplir determinadas condiciones para poder regularizar la materia y luego poder dar el final, en este caso. Y es la aprobación de los dos parciales para poder rendir el final. Los parciales son parciales, como la palabra dice, son evaluaciones de hasta una parte, un momento, una circunstancia de la cursada. O sea, al 29 de mayo hay un corte y entonces todo lo que se trabajó hasta el momento es evaluado en esa primera evaluación parcial. Y después hay una segunda evaluación parcial que la persona que aprobó los dos parciales, el segundo y el primero, los trabajos prácticos y cumplió con la normativa de asistencia, que en este caso va a ser reemplazada y hay una resolución del rectorado que habilita para reemplazar mediante el formato virtual la presencia, porque todas las normativas de acreditación pautaban determinada cantidad de asistencia. En nuestro caso, la materia tenía un 75% de asistencia para los prácticos, para los teóricos no. Por ejemplo, nunca se puso exigencia para los teóricos y para los prácticos. Entonces, la diferencia entre el parcial y el final es que son las dos situaciones de acreditación, son obligatorias, eso es común. El final es una instancia aparte a la que vos podés acceder si aprobás todo eso en forma previa, y ahí adquirís tu regularidad. Sos regular si tenés todo eso aprobado y te podés presentar al final. En este caso y en esta asignatura, los que se presentan al final, antes tienen que aprobar un ensayo que corrige Hernán y que es un avance sobre el TP número 4, el trabajo práctico número 4, es como una mirada a partir de las correcciones de Hernán y un enriquecimiento. Y si vos presentaste el ensayo, Hernán te lo miró, lo corrigió, te podés presentar al final, que el final es oral, en esta asignatura, en otras no, puede ser de otra manera, tenés 10 minutos para exponer, tenés que presentar una integración de los contenidos, ves que acá ya es diferente, no es partes, sino que tenés que presentar una integración de los contenidos en forma oral, te podés acompañar con un PowerPoint, una lámina, lo que sea, el recurso que sea, o nada, te acompañás de ese material para exponer, tenés 10 minutos, si en esos 10 minutos tu exposición es aceptada, y si es muy buena, no se te hacen preguntas, si hace falta se te hace alguna pregunta y se te pone una nota, y ahí tenés aprobada la materia. No sé si quedó claro, Sofía. Sí, quedó claro, muchísimas gracias. No, por nada.
Para eso está la asignatura esta. Yo quiero hacer una pregunta nada más. Decime. Una pregunta última y ya la libero, profesora. Yo tengo que entregar todavía un ensayo, pero Sí. necesito sugerencias acerca de algún material que esté idóneo como para poder presentarlo acorde a las circunstancias, ¿no? A la altura de lo que se requiere, ¿no? Los materiales Nada más que eso. para el ensayo son los textos de la asignatura. Todos los textos que vos tenés son los que te van a dar solvencia en tu trabajo de ensayo. Te conviene leer, hacer una mirada general a los textos, porque una cosa que Hernán va a mirar mucho es que vos hagas citas y referencias de los textos que se utilizaron durante la cursada en forma apropiada, pertinente. Entonces ponele que vos quieras hablar de que lo que te costó aprender en el ensayo, ¿no? Hablando de tu proceso. Que a vos lo que te costó aprender fue el concepto de epistemología de Gianella. Bueno, ahí tenés que hacer una buena referencia a eso y mostrar en ese recorrido que estás hablando de lo que pasó en la materia, no que estás hablando de la materia, de otra materia, ¿no? Siempre trabajar sobre los textos, no hay obviamente que además tenés que tener en cuenta los criterios de cómo se hace un ensayo. Eso, obviamente que eso eso está en el TP5, vos lo viste en el TP5. Ese es, digamos, de lo instrumental, metodológico, es cómo hacer el ensayo. Y desde el contenido, la asignatura, todo lo que tenés en la asignatura puede ser motivo de remirarlo desde un lugar que tenga que ver con vos, porque en realidad en el ensayo lo que tenés que aparecer sos vos, ¿no? En tu proceso, cómo lo viviste vos. Hacer un relato acerca de mi experiencia, claro, la vivencia que tuve con respecto a la espalda. Sí, más la escucho. Esto, fíjate vos que vos me estás haciendo relato, acordate que lo que caracteriza un ensayo, estos ya son contenidos después del primer parcial, pero como Pablo ya está en ese tramo, le voy a decir, lo que caracteriza un ensayo es un texto argumentativo, que se diferencia del relato, que es un texto narrativo. Entonces vos lo que tenés que hacer es posicionarte en una idea y argumentar en torno a esa, más que hacer un cuento no. Puede ser que te refieras a una experiencia que sea motivo, pero no puede ser un texto que cuente un cuento, sino tiene que ser un texto que hable de algo y argumente en función de eso, ¿no? Muchas gracias, Emilia. No sé si te sirvió, pero bueno, igual vamos a seguir todo el cuatrimestre. Más que claro. Bueno. Más que claro, sí. Bueno, gracias. Si no tienen más comentarios o preguntas, nos vemos dentro de 15 días en algún formato que puede llegar a ser Zoom, Big Blue Button, o alguno que esté aceptado por la comunidad académica. Y en la clase que viene seguramente va a ser un texto escrito para que tengan más fácil acceso. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes por estar. Profe. ¿Sí? Gracias. Sofía pregunta cómo van a tomarse los parciales en esta situación. ¿Por qué medio? Porque por este medio, por algún medio, obviamente va a ser un texto escrito, se va a pedir por el aula, lo tienen que seguir en el aula, tiempo para elaborarlo 1 o 2 días, y van a tener en forma previa la semana anterior un simulacro con 1 o 2 preguntas que sirvan como ejemplificación de lo que van a tener que hacer cuando hagan el parcial verdadero, digamos. La semana anterior van a tener algunas preguntas que van a oficiar de simulacro. Gracias, profe. Obviamente que son preguntas que están pensadas para alguien que está trabajando a libro abierto,
O sea que el nivel de dificultad es un poquitito mayor que el que tiene un parcial que se realiza en forma presencial. Gracias, profe. No, a ustedes. Hasta luego, gracias. Chao, profe. Nos vemos. Perdón, ¿ya terminó? ¿O Sí, ya terminó, Fede. de acuerdo, después voy a, si está el trabajo, después me fijaré qué es lo que realmente debí contestar. No te preocupes, está todo bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego.